Bueno, ¿sí durmieron bien o no? Algunos casi no, pero es normal. Le quiero decir que es normal porque como se están moviendo tantas cosas internas, es normal que como que se despierten, se sientan intranquilos. Bueno, ayer empezamos ya tema del perdón y explicamos que tiene 5 áreas, pero si uno quiere hacer un perdón genuino, aprender a perdonar de corazón, uno tiene que procesar 2 áreas claves que son sistema de creencias, que con esa terminamos ayer. De lo importante, recuerden que el sistema límbico es clave. Si usted quiere una transformación, tiene que trabajar en las mentiras que tiene en su sistema límbico. Si alguien no trabaja el sistema límbico, le va a ser muy difícil procesar cualquier área y sobre todo en el perdón. Por eso el perdón lo iniciamos con: hey, ¿qué tienes ahí adentro? Recuerden que cuando hay una herida, entra una mentira en el sistema límbico y la mentira me lleva a una promesa malsana. Entonces, la herida de rechazo que recibo o de abuso me hace interpretar algo y mi cerebro asocia. Recuerden el ejemplo de la niña: el papá le pega a la niña, entonces ese impacto me traumatiza. Mi sistema límbico, como es automático y ya está desarrollado y somos niños en ese momento, no interpretamos con la corteza prefrontal, sino que decimos: todos los hombres son así, por eso yo jamás me casaré con uno así. Entonces toda herida tiene una creencia, una promesa, y esa promesa te hace actuar. Por eso usted ve personas que: yo no me dejo de ningún jefe, yo no me dejo de ninguna autoridad, yo no me dejo de nadie. Es porque usted va y mira y tiene una herida, tiene una creencia, tiene un juramento y una actuación. Entonces eso es clave. Ahora vamos a entrar a esta otra parte clave. Para poder perdonar de corazón hay que trabajar las emociones, ¿sí? Entonces, Andrés, ya me están escuchando bien, ¿sí? Entonces, las emociones son muy importantes. ¿Usted se imagina qué pasaría si sintiéramos las ganas de hacer chichi, hacer popó, ¿cierto? Pero no supiéramos cómo, o nadie nos enseñó cómo hacer? ¿Qué podría pasar? Me hago, ¿cierto? Me orino o me suelto en los pantalones y todo. Y ahora, eso afectaría, primero que todo, ¿a quién? A mí, porque me da vergüenza, etcétera, la pena, pero también afecta a los demás por el olorcito, ¿cierto? Entonces, asimismo, esto es un buen ejemplo para las emociones. Dios nos dio emociones y las sentimos, sabemos que ahí están. Yo siento como una rabiecita, una frustración, pero no nos han enseñado apropiadamente a expresar las emociones. Entonces, ¿qué hacemos? Como no sabemos cómo expresarlas, o nos han metido mentiras acerca de las emociones, que son malas, que usted no debe ser un débil, usted no debe demostrar, usted no debe llorar. Entonces las reprimimos y nos dañamos. Sí, nos dañamos, y nuestra reprensión de emociones daña a otros. Porque una persona, usted ha visto, usted sabe de qué le estoy hablando. Una persona bloqueada emocional, uno se siente incómodo delante de ella. Son personas que no se dejan abrazar, que insultan, que reaccionan, etcétera. Asimismo con las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Las emociones vienen de Dios. Dios es a pesar de que es un espíritu, un ser espiritual, es un ser emocional. O sea, Él siente. Usted en la Biblia va a encontrar a Dios y la máxima representación de Dios es Jesucristo. Él vino en persona a demostrarnos cómo es Dios. Y usted va a ver un Jesucristo que en el Antiguo Testamento va a ver a Dios riendo, sintiendo compasión, misericordia, ira, enojo, frustración. Y después usted ve a Jesús expresando también lo mismo. Jesús no le daba pena llorar delante de nadie. Se le murió el mejor amigo, Lázaro, y él fue y lloró cuando lloró. Dice que él lloró. Es el versículo más cortico de la Biblia, sí, Juan 11:35. Ahí dice: Jesús lloró, 2 palabras. Él no le daba pena, él no se ponía: ay, qué oso, no, yo que voy a llorar si yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, ¿cómo voy a llorar delante de estas personas? Él no se puso a tapar las emociones, él las expresó, ¿sí? Bueno, vienen de Dios. Dios nos creó seres emocionales, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la principal parte del ser humano, pero encima del espíritu está el alma. El alma es la que trata de traducir. Por ejemplo, el alma tiene la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando a usted le ocurre una experiencia espiritual, su alma trata de interpretarla. Por eso cuando usted le explica a alguien una experiencia espiritual, dice: no, yo no creo, no, yo no creo que eso haya pasado, no, eso es mentira. Es porque su alma no entiende las cosas del espíritu. Su alma trata de razonarlas, o sea, su mente, su voluntad y sus emociones. Entonces,
es muy importante que entienda eso. Dios nos dio un alma, no es mala, pero usted no debe dejarse controlar por el alma. Lo que veíamos ayer, no se deje controlar por las emociones. No son malas, hay que sentirlas, hay que expresarlas. Dios las puso por allí. De hecho, las emociones son como una alarma. Las emociones nos dicen cuando algo está mal con nosotros, son las que nos avisan, nos previenen, pero es bueno no reprimirlas, ninguna de ellas. Algunas emociones, risa, alegría. ¿Usted no ha notado que hay personas que les cuesta reír y que les da como, ay, no, contrólese? Yo sé que hay extremos, hay abuso de emociones, ¿sí? Ay, tan hostigoso, tan cansado. Yo sé, pero no hay que ir a un extremo y al otro. Pero también hay una apatía total en muchas personas, y eso es debido al dolor que tienen. Siempre que hay bloqueo de emociones es porque no has sanado una herida. Tienes un bloqueo de emociones. Gente que dice, ay, a mí no me gusta que me celebren los cumpleaños. Tienes una herida que no has sanado. Ay, a mí no me gusta celebrar eso. Tienes una herida que no has sanado. ¿Sí? Porque Dios, ay, yo no me subo a esas cosas bobas, es que jugando a esas bobas, y criticas el juego de otros. Tienes una herida que no has sanado. Porque Dios dice que debemos ser como niños. No está mal ser niño. Yo no estoy hablando de la inmadurez y el que quedó inmaduro y todo, pero jugar, ser espontáneo, divertirse, alegría, tristeza profunda, otra emoción. Entonces, dolor. Mire, esto es cuando hay tanta injusticia, tanto dolor, y aquí en Colombia sí que hemos vivido eso. Quizás usted ha vivido ese dolor en su propia casa. Angustia, pánico, miedo. Sí, mucha gente hoy está atada a ansiedades, miedos al mañana, miedo a qué va a pasar más tarde, miedo al futuro, frustración, impotencia. Una de las con las que más luchamos y más nos cuesta entender, la ira o el enojo, ¿sí? Es de las que más malinterpretamos, y por eso vamos a dedicarle un momentico a esa. Porque es la que más mal nos han enseñado. ¿Alguna vez a usted le han dicho, usted es cristiano, usted no se puede enojar? Ah, ¿le han dicho eso? Eso es una mentira. La Biblia dice que yo sí me puedo enojar. La Biblia me da permiso en Efesios 4 de enojarme. Yo puedo expresar mi enojo. Lo que la Biblia sí me dice es, no peque con su enojo. No peque con su enojo. O sea, no use su enojo para hacerse daño ni dañar a otros. Eso sí, pero yo puedo expresar mi enojo. Si usted empieza a tirarme papelitos, yo, venga, quieto. Y empieza a tirarme papelitos, quieto. Me voy a enojar. Le voy a decir, venga, o deja de tirarme papelitos, se sale, bueno, yo no sé, pero yo no sigo con la conferencia, estoy molesto. ¿Sí? Yo puedo expresar mi enojo. Yo puedo expresar mi enojo frente a una injusticia. ¿Sí? Yo puedo decir, eso que está haciendo está mal. No, señor, no acepto eso está mal. Lo puedo expresar, no para pelear ni para ponerme. Pero hay personas que no expresan su enojo y se lo tragan, y es más peligroso. El enojo, digamos que empieza una escala, Dios nos da permiso, pero hay que tener cuidado. La manera en que usted procese su enojo lo puede llevar ya a ira, y en la ira es donde cometemos pecados. Ya en la ira, gente ha matado a personas por ira, en un arranque de ira. Porque recuerden, ¿dónde está todas esas emociones están en el sistema límbico. Cuando se activa es automático y la razón no la controla. Recuerde, el sistema límbico maneja todo: placer, sensaciones, emociones. Todos los traumas que usted vivió quedaron grabados en el sistema límbico. Por eso una persona puede estar normal y alguien menciona un tema que le recuerda aquí, no aquí, le recuerda el trauma, y ahí mismo va a reaccionar. ¿Y usted por qué dice eso? Y la gente dice, ay, pero yo no lo estaba diciendo por usted, ¿por qué reaccionó así? Sistema límbico. Él reacciona automáticamente aunque su razón no lo entienda. ¿Sí? Porque el sistema límbico graba olores, colores, sensaciones y hace asociaciones. Entonces un color puede hacer que una persona entre en trauma. ¿Por qué? Porque le recuerda aquí, quedó grabado cuando la estaban violando en una cama de ese color. ¿Sí? Entonces es tremendo. Entonces en la ira, cuando la ira está activada, quiere decir que su amígdala en el cerebro, no estas, su amígdala en el sistema límbico y toda esa parte está así. Y ahí mismo bloquea la razón, por eso usted no razona, por eso le bloquea hasta la circulación, le puede dar un infarto, le puede dar una cantidad de cosas. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Cuando usted a alguien le diga, usted es cristiano, usted no se puede enojar, usted le dice, Efesios 4, 26, 27 dice que yo sí me puedo enojar. Lo que me dice la Biblia es que no peque con mi enojo. Dice, airaos, o sea, enójese, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo ni le dé lugar al diablo. Mire lo interesante. Cuando no se ponga el sol sobre su enojo, no se demore enojado.
procese su ira rápido, procese su enojo. Pero desde niño aprendimos, pues por la ignorancia de nuestros padres, muchas veces nos bloqueaban las emociones y nos decían, no llore, nos metían un pellizco y nos decían que no lloráramos. Entonces me decía, y cuidado, y que va a seguir chillando, y se calla, y nos bloquearon las emociones desde niños, nos castraron emocionalmente. O nos dijeron, peor, la que muchos hombres les dijeron, los hombres no lloran. Mentira, los hombres débiles no lloran, los fuertes sí lloramos, ¿sí? Entonces, ahora, si usted dice que no llora, venga y le mete una aguja en la uña, que aunque sea una lagrimita se le asoma ahí en el ojo. Sí, o sea, todo orificio que Dios nos entregó tiene una función y es para algo. Si no, estamos actuando contra naturaleza. ¿Se imagina yo con una cuchara ahorita en el almuerzo con los frijoles metiéndomela por la oreja? No, Haider, por ahí no van los frijoles, es por la boca. ¿Sabe para qué son estas dos roticos? Glándulas lacrimales. Para llorar. Dios las puso para chillar. Por eso desde ayer ya empezamos a chillar, y ahorita en la mañana vamos a chillar harto, y por la tarde vamos a chillar más, y entre más chille más sanidad hay. Sí, es una clave. Ahora, usted no se preocupe, usted dirá, yo nunca he podido llorar, no soy capaz, me dificulta, no sé por qué, quiero llorar. Eso es el caso de muchas personas, es porque te estás bloqueado en traumas profundos. Pero este es un buen inicio. No te sientas mal si aunque pase el seminario no te sale ni una lágrima. Tranquilo, va a llegar el momento donde se va a romper. Lo importante es que seas humilde, honesto y le des permiso a Dios de trabajar en tus emociones. Porque ahora vamos a hacer una oración donde vamos a romper los bloqueos emocionales, lo que no nos deja expresar ni llorar, ¿sí? Entonces dice, qué interesante, si usted se enoja con el enojo o cualquier emoción que niega y no procesa, le da lugar, ¿se acuerdan lo que vimos del lugar? Le da derecho legal, permiso ¿a quién? Al diablo. Lo dice Dios, lo dijo a través del apóstol Pablo. O sea que si yo me enojo en procesar el enojo, entonces corro el riesgo, entre más me demoro, dice, no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, no amanezca enojado. Y peor, no dure más. Yo aprendí un patrón generacional, lo heredé y lo aprendí por modelamiento de mi papá. Castigar a mi mamá con indiferencia cuando no tenía sexo con mi papá, yo lo heredé. Yo castigaba a mi esposa con indiferencia cuando no tenía sexo y duraba varios días, peligrosísimo. ¿Sabe quién empezaba a montarme el brazo? El diablo. Entonces por eso muchas personas han salido enojadas de casa y han tenido accidentes o se han matado. Eso ha pasado. Porque salimos de malas, ¿no? Y no con rabia, y no proceso ni nada, y arranco en el carro y de todo, y ahí vienen accidentes. ¿Por qué? No es que Dios no te ame ni te proteja. ¿A quién le diste el permiso? Al diablo. A veces decimos, Dios, ¿por qué no me cuidó? No, la culpa no es de Dios. O sea, es que no hacemos lo que nos toca hacer. Y yo duraba hasta 5 días enojado. El diablo parceriado conmigo. El diablo, eso no, siga enojado eso. Y se va arrimando. No le dé oportunidad al diablo con la demora en su enojo. Principales raíces de la ira, clave para los que luchan con la ira. La ira es simplemente un fruto, no es una raíz. No es una raíz, la ira es síntoma, fruto de, o sea que no luche tanto con la ira, más bien vaya a la raíz. Porque cuando usted lucha con la ira, ahí es donde entran a programas de control de ira. No sirve, controlar no sirve. Porque controlar es como entrar a un centro de rehabilitación, están controlando el monstruo, pero la raíz está ahí. Por eso salen de la mejor clínica de rehabilitación y vuelven y caen. Si no vas a la raíz, vas a seguir cayendo. Lo pueden meter a la mejor clínica, el mejor psiquiatra, y si no vas a la raíz, vas a caer. Entonces hay gente que la pasa luchando, estoy bregando a dejar este cigarrillo, pero no puedo. Venga, hágame un favor, échemeles ají. A ver si, no. Bueno, hágame un favor, por la noche, escóndame la caja de cigarrillos. Eso es control de conducta, no sirve, no funciona. ¿Sí? Más bien vaya a la raíz aquí. ¿Qué creo yo del cigarrillo? ¿Qué es la mentira que tengo acá? Trabaja la mentira y es libre así facilito. De una. Es la única manera de ser libre. Por eso la Biblia dice, leíamos ayer, transfórmese renovando el entendimiento. O sea, trabaje en su sistema de creencias y usted va a ser libre de lo que sea. Entonces, hablando de este tema, si usted empieza a luchar con la ira, controlarla, no me puedo enojar. Sí, hay ejercicios que sirven, yo no voy a decir que no sirven, pero no te liberan. Cuente hasta 10, respire profundo, sí, eso ayuda. 1, 2, 3,
24, no, eso medio ayuda, pero no libera. Es mejor ir a la raíz. Mire las principales raíces de la ira. Si usted lucha con mucha ira y mucho enojo, usted tiene que mirar si la heredó. Usted pudo haber heredado la ira de la abuelita que mantenía comiendo limón. Y es que yo los odio por... ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Sí, y heredaste la ira, eso baja por el ADN. Otra, dolor. Y recuerda, ¿y qué hago si la heredé? Ya sabes que la puedes cortar, ahí quedas con la oración. Ahora, no es que sea la oración literal, sencillo. Pides perdón, perdonas, cortas, renuncias, sacas el demonio y ya se acabó. Así. Dolor o miedo, mire lo interesante, o sea que si una persona tiene mucha ira, es una persona que tiene ¿qué? Mucho dolor y mucho miedo. El miedo se convierte en ira, el dolor se convierte en ira. Entonces cuando usted ve esos macho, para las que sea, mijo, yo no le como, que tiene miedo y tiene dolor profundo que no ha sanado. Esos que usted ve tan bravos, tan guapetones, son los que más dolor tienen sin sanar. El dolor se le convirtió en una barrera de ira para intimidar. Es un mecanismo de defensa para decir: a mí nadie me toca, a mí nadie me vuelve a dañar como mi padrastro me dañó, a mí nadie me vuelve a tocar como me dañó tal y tal persona. Son mecanismos de defensa. Yo no voy a picármelas acá de guapo. Yo he sido gallina y sigo siendo gallina. Lo que pasa es que yo era muy tramador, pero le confieso, dentro de mí había un niño herido, lastimado y lleno de miedo, pero eso me hacía poner una máscara de que quiero mostrársela en un momento y después la pasamos, bregamos a pasarla después en pantalla. Yo quiero mostrarle a usted en qué me convertí yo. Va pasando la foto, por favor. ¿Listo? Y yo era un intimidador. Y a mí me gustaba mostrar la cara de malo. Y yo era: ¿qué pasa allá? ¿A quién me le parecí? No, mijo, yo no le como. ¿Qué? ¿Cómo es que es? Salga, mijo. No, yo no le como. Ya. Sí, pero por dentro era un niño lleno de miedo y dolor, pero había puesto una barrera de intimidación. Miraba feo en el colegio, quería demostrar que aquí tenía un cuchillo, pero me daba miedo usarlo. Nunca hice daño a nadie. Pues sí tuve peleas por ahí, pero por dentro era pavor. Yo era: que alguien pare la pelea, que alguien pare la pelea. Tengo miedo, pero yo era: vale, mío, que no le como, mío, me gusta ver sangre, quiero ver sangre. Mentiras, por dentro era: ay, que alguien pare la pelea, Dios mío, que alguien pare la pelea. Porque el niño estaba a gritos pidiendo ayuda, pidiendo que alguien lo defendiera. Entonces esos que usted ve tramadores, lo que hacen es que sí, que son guapos, que matan y que soy sicario y que no sé qué. Adentro tienen un dolor y un miedo profundo, pero lo han bloqueado tanto que su conciencia se ha cauterizado. Y por eso pueden llegar con esa ira, es un motivador para matar a alguien y no me importa, no me interesa. Pero si los ve usted después cuidando con ternura a su pitbull. Ah, tremendo, mato a un ser humano, pero ay, no me toque mi perrito pitbull. Tremendo. Entonces recuerde eso. Y la otra es por imitación. Usted mire qué modelos tuvo. Una familia donde siempre gritaban: ¡ah! ¿Qué hicieron la cuchara? ¡Llámale! Y alegando y gritería y ese ambiente, todo eso se nos pega. Eso hay que trabajarlo de raíz. Formas incorrectas de expresar las emociones, incluyendo la ira. Negarlas. No, yo estoy bien. ¿Y usted? Yo no estoy enojado. ¡Ja! Yo. ¡Ja! Y negamos que estamos tristes. ¿Cómo está? Bien. Bien, hasta en la iglesia. Bien, pastor, excelente. Y por dentro te estás destruyendo. Deja la hipocresía. Deja el miedo. Estoy mal. ¿Por qué no vas a tener? A mí me ha tocado venir a seminarios cuando llegué a tener crisis con mis hijos, cosas así, y me quebraba antes de empezar, la gente ya en el auditorio, y yo mal, no podía, yo podía pararme y disimular. Ahí mismo llamaba a alguien del equipo y le decía: hermano, ore por mí, estoy mal, mi hijito está en este problema, esto, ayúdeme por favor. Y oraba y lloraba, y después ya salía: bueno, procesé. Pero no, nos ponemos la máscara, negamos, ¿no? Todo está bien. Todo bien como el pibe, bien, todo bien, pero y en el colegio somos así también, bien, profesora, y hacemos bromas y el payasito y todo, pero por dentro está el dolor, ¿sí? Yo quiero que mientras dé esta charla, porque ahí ya Dios empieza a quitarte los bloqueos. Si sientes llorar, por favor, te lo suplico, no lo reprimas. Por tu bien, por tu sanidad, no lo reprimas. Deja que salgan esas lágrimas.
Entonces negarlas. Otra, las máscaras que te digo, o sea, nos ponemos máscaras de que todo está perfecto, todo lo tengo bajo control. Y esas máscaras pueden ir por la identidad, como yo les hablé ayer, demostrar que sé hacer cosas, que tengo cosas, que conmigo no pasa nada, que tengo todo perfectamente controlado. Pero mentiras que por dentro estás lleno de miedos, tienes ansiedades, miedos. Formas incorrectas, reprimirlas. El ejemplo de ahora, no las reprimas, porque las reprimes y va a ser muy dañino para ti. Imagina que te puedes enfermar físicamente. Muchas de las enfermedades tienen que ver por no procesar tu dolor. Revientan en el cuerpo. No las reprimas. O sea, la empiezas a sentir y ahí mismo la bajas. Es dañinísimo, te enferma. No te autoagredas. Muchas personas empiezan a cortar. Hoy está muy de moda en muchas niñas y niños en colegio. Y es porque están tratando de calmar el dolor con un dolor físico. ¿Sabía usted que muchos de los tatuajes y los piercing están conectados con esto? Están buscando calmar el dolor que llevan por dentro, expresándolo en un dolor externo. Y eso ha sido comprobado psiquiátricamente. Entonces, unos cuantas excepciones lo han hecho porque, yo quiero ensayar y hacerme un rostro. Listo, respetable. Sin embargo, cuestionaría tu identidad. O sea, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué tienes? Claro, yo también tuve arito, pero era que yo no sabía quién era yo. Entonces yo tenía que copiar a todo el mundo, no estaba seguro de quién era y todo. Ahora, por eso no te vas a condenar. Yo no estoy diciendo que... No, solo que tienes que preguntarle a Dios, ¿por qué hago lo que hago? Debes de preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me voy a hacer este piercing? ¿Por qué me voy a hacer este tatuaje? ¿Qué realmente es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? ¿Por qué voy a ponerme tal moda, tal otro? Entonces te autoagredes. Agredir a otros. Cuando usted no ha procesado su ira, usted mismo empieza a volcar hasta con otras personas. Se desquita, contesta feo al esposo, a la esposa, a los hijos. ¡Ay, de mala! Dañar las cosas. Hay gente que hasta daña su celular y después se arrepiente. Dañaron el iPhone 7 ¿sí? Por la ira, por no controlar. Entonces la expresan con... ¡ay! Tiran cosas. Son formas incorrectas y pecaminosas de expresar las emociones, principalmente la ira. Otra, ¿qué culpa tiene el perrito? ¡Ay, para allá! ¿Qué culpa tiene el perrito? No tiene la culpa, ni el gato. Y le pegas y todo porque tienes ira, porque tienes rabia. No. Mire que esto es clave para las adicciones. Si usted ha sufrido de adicciones, la clave está muy principalmente, aparte de la renovación de la mente, en tus emociones. Tienes un dolor profundo que estás medicando con tu droga o con tu sustancia o con tu actividad. Entonces toda adicción, sea sustancias, bazuco, marihuana, cocaína, lo que sea, o una adicción a una actividad que puede ser sana como ejercicio, trabajo, etcétera, adicción al café, adicción al alcohol, adicción al sexo, tienen que ver con el dolor. O sea, tu cerebro aprendió a calmar el dolor con esas sustancias o con esas actividades. Entonces una clave, por eso es que no pueden lograr que un drogadicto sea libre si simplemente lo encierran y le dan teoría o peor, terapia de choque. La terapia de choque no es bíblica. Eso no es bíblico, eso no sirve para nada, le están maldiciendo la identidad. Yo he trabajado en centros de rehabilitación, pero precisamente me he retirado de ellos porque no estoy de acuerdo con los procedimientos. Excelente cuando permiten hacer este proceso. Hemos logrado más cuando un joven se atreve. Vea, hemos ayudado a jóvenes a ser libres de heroína, de bazuco, de cocaína, de adicciones fuertísimas. Pero cuando se sienta el joven y me cuenta todo su dolor. Una vez duré con un joven trabajando 2 años trabajando con él, porque ya estaba en la calle adicto al bazuco. Lo habían sacado de la casa y todo, ya andaba casi con costal, mantenían la olla. La olla es el lugar donde venden la droga. Cuando empecé a trabajar con él, él estaba tan politraumado por lo que vivió en los centros de rehabilitación por la terapia de choque. O sea que en vez de ayudarlo lo habían dañado más, y allá lo habían abusado sexualmente también. Y fuera de eso, allá por debajo de cuerda consumían, ¿sí? Entonces no funcionaba. Entonces yo lo vi muy adicto. Todos los días se estaba metiendo. El bazuco agarra muy rápido y se necesita un consumo muy, muy rápido, muy diario. La cocaína es más pasable, no en daños. Ojo, todo eso es porquería y son daños. Lo que quiero decir es la tolerancia es más aceptable. Usted puede meter cocaína cada 8 días, ¿sí? Entonces el joven estaba tan traumado
que yo dije, yo lo vi con una necesidad de desintoxicación y pues yo no tengo un lugar físico para desintoxicarlos, no tengo una clínica. Pero yo hago con lo que Dios me ha dado. Así me toca hacerle un proceso debajo de un puente, yo lo hago debajo de un puente. Entonces yo dije, ¿yo qué hago con este man? Yo creo que él necesita una desintoxicación. ¿Cómo hago? Pues física. Y dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No le mencioné la posibilidad de internarlo, que se limpiara y después hiciéramos. No, ese man reaccionó, me sacó un cuchillo. Yo no voy a volver a un centro de rehabilitación. Eso se llama estar en psicosis. O sea, vivió el trauma en el momento en que yo le recordé el centro de rehabilitación. Bueno, yo lo miré, me asusté, pero yo ya sabía qué hacer. Empecé a orar, cálmate en el nombre de Jesús, siéntate, ok, olvidado eso, ato todos los demonios, siéntate, hablo a tu espíritu. Bueno, se calmó, me dijo, no, Haider, yo centros de rehabilitación jamás iré, nunca iré. Y todo, si me quiere ayudar, le digo, ok, vamos a hacer una prueba pues. Vamos a hacerlo esto, yo voy a hacer una oración contigo y tú la vas a aceptar. Yo sé que tú te vas a ir a consumir ahora. Sí, a lo bien, Haider, ¿para qué? ¿Para qué le digo que yo ahorita voy para la olla? Le dije, pero dime una cosa, ¿quieres cambiar genuinamente? ¿Anhelas el cambio? Me dijo, sí, yo quiero, pues que no soy capaz. Recuerdan, con la razón saben que están haciendo mal, pero su sistema límbico está capturado y los lleva ahí automáticamente, más los demonios y las ataduras. Yo le dije, ok, entonces vamos a hacer esto, voy a hacer una oración por ti. Si disminuye en algo, si vemos un cambio de consumo de hoy sábado, domingo y lunes, y te evalúo el lunes y me dices que hubo un cambio, hacemos el proceso así, tú sigas en la calle, te atiendo una vez cada semana. Y dijo, hágale, va paisa. Le dije, ok, le dije, mírame a los ojos, vas a repetir conmigo. Bueno, le hice el proceso de salvación, tal. Le dije, vas a decir, en el nombre de Jesús, le doy permiso a Dios de que entre a las raíces que me hacen consumir, y yo pido perdón por calmar mi dolor con eso, y reconozco, bueno, no recuerdo bien la oración que le hice hacer, y entonces yo le agregué, y en el nombre de Jesús yo declaro, fulanito de tal, que cuando vayas a consumir, tu cuerpo lo va a rechazar, porque ya Dios empieza a llenar lo que estás llenando con esa basura y te va a dar asco y ganas de vomitar. En el nombre de Jesús, amén. Listo, él se fue, anoche fue a soplar. Pasado el fin de semana, el lunes fui a evaluar y dije, bueno, fulanito, ¿cómo vamos? Parce, eso funcionó. Vamos a decir que funcionó. Bueno, la primera noche sí yo me metí a tantos calillos, me metí ya tantos. Y al otro día no fui capaz y me dieron unas ganas de vomitar. Y esto ya, yo le dije, listo, arrancamos. Trabajé con él 2 años porque no tenía las herramientas que tengo ahora. 2 años trabajando 2 horas, fue libre completamente, le devolvieron la confianza, le devolvieron y todo. Pero la clave en esos 2 años, me demoré 1 mes escuchando sus traumas. 1 mes, o sea, 8 horas escuchando toda su vida, trauma por trauma. Ya no sabe todo lo que ese joven había vivido. Eso es lo que estaba acumulado. O sea, cuando usted ve a alguien en drogas, créame, tiene cantidad de traumas, heridas de rechazo, de abuso, de maldiciones que no han sabido procesar. Entonces lo que han aprendido es a calmar el dolor con una anestesia falsa, ¿sí? Entonces clave para las adicciones y para cualquier problemática, las emociones. Otra forma incorrecta de expresarlas, mire, bazuco electrónico. El escapismo. No hay nada de malo en que usted, yo con mis hijos juego, pero tenemos reglas. Sabemos qué juegos sí, qué juegos no, y hay un control sobre eso. Entonces no es que seamos los fanáticos, ay no, usted no puede tocar un videojuego. No, pero sepa qué videojuegos y todo. Pero se le vuelve un escapismo de emociones. Entonces ya se escapan es en la tecnología, incluso WhatsApp. Eso se ha vuelto tremendo, la gente hasta manejando moto y chateando. Sí, qué tremenda irresponsabilidad, pero es por eso, por el proceso de evadir. Tecnología en Facebook. Muchas veces Facebook es la falsa anestesia que estás usando para calmar tu dolor. Evades tus emociones. O sea, sientes algo, tú acabas de tener una discusión y en vez de ir a procesarla, ay, voy a ver qué hay en Facebook, voy a distraerme. Y te quedas hasta 4 o 5 horas pegado del celular. Estás evadiendo tus emociones. Lo que yo aprendí fue que ahí cuando siento la emoción, así vaya en la moto, me toca ahí mismo parar. Tengo rabia, Señor. Y exprésala, déjala salir, llora, perdona, pide perdón, etcétera. Listo, y compras compulsivas. Dice, ay no, es que a mí me relaja gastar plata. Me mantienen en centros comerciales dando y gaste innecesariamente, y es porque están calmando las emociones.
¿Cómo expresar entonces la ira y las emociones correctamente? Admítala, procésela primero con Dios. O sea, antes de soltar la ira horizontalmente, suéltela con Dios, conéctela con el recuerdo. Eso es clave, porque ya vamos a empezar acá a recordar para perdonar. Tiene que conectarla con el recuerdo. El pasado no es tu enemigo. El pasado es para sanarlo, para que puedas vivir bien tu presente y tu futuro. Pero muchas personas han sepultado el pasado y le han huido y le siguen corriendo al pasado. Ay, no, yo no quiero acordarme de ese trauma. No, 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 tienes que acordarte. Tienes que recordarlo si quieres sanar. Perdonar y soltar el dolor. Ya vamos a aprender a perdonar. Es muy bueno escribirle una carta a Dios. Desahóguese escribiendo una carta a Dios. Siento esto, cada vez que mi mamá esto, yo me siento como una cucaracha, me siento eso. Abra su corazón. La buena noticia, vamos a empezar a chillar. La buena noticia, Salmo 35, Jeremías 31, 9 y 13, Mateo 11, 28 al 29 nos hablan de que Dios quiere. Es un Dios que siente compasión por los que estamos heridos y traumatizados. ¿Se acuerda al inicio del regalo ayer que Jesús dijo: he venido a sanar a quién? A los quebrantados de corazón. He venido a sanar a los traumatizados, a los que están bloqueados en sus emociones. Dios quiere y puede sanar, pero Él no te va a obligar. Él requiere que tú le des permiso de entrar a esos traumas. Hicieron un estudio en Estados Unidos. Investigaron las lágrimas de dolor y las lágrimas de alegría y descubrieron algo muy interesante. Las de alegría, que uno a veces y el gozo y las lagrimitas sale, esas las investigaron. Tenían una alta concentración de salina, y la salina no es dañina. Ya las de otras, las de dolor, rabia y todo, las investigaron y tenían una alta concentración de adrenalina. La adrenalina es lo que le expliqué ayer. Las glándulas botan eso para defendernos o huir. Es la forma correcta de Dios. Pero cuando es reprimida y se queda en la sangre, te enferma. Y ahí es donde viene una cantidad de enfermedades. Entonces mire Dios lo lindo. O sea que cuando lloramos, ese es nuestro canal natural de desagüe para botar la basura. Ahí es cuando sale la adrenalina y viene sanidad. Por eso usted cuando chilla y chilla se siente como descansado, como que algo ocurrió en su cuerpo. Entonces es bueno chillar, ¿sí? Entonces hay que llorar. El que más me impacta es Mateo 11, 28, 29, que dice: vengan a mí, dice Jesús, los que están cargados y cansados. O sea, los que están agotados, frustrados, y yo los voy a hacer descansar. Les voy a dar descanso en su alma, en sus emociones. Les voy a dar paz. Lleven sobre mí, sobre ustedes, mi yugo, dice Jesús. El yugo es lo que le ponen a los bueyes para arar el terreno. Dice: lleven sobre ustedes mi yugo, que es fácil, y lleven mi carga, que es liviana. Muchos de ustedes hasta el día de hoy han cargado unas cargas que no le tocaba cargar, y que quizás entraron desde que eran niñas o niños. Les pusieron unas cargas que no es su responsabilidad, y usted hoy está llevando todavía el peso de una falsa culpa. Hoy está llevando el peso de lo que no le corresponde llevar. Una clave muy importante es ver que Jesús sí sana las emociones. En Juan 18, 25 al 27 vemos la historia cuando Pedro traicionó a Jesús. ¿Se acuerda que él lo negó 3 veces? Que se las picaba de que no. Pedro era muy emocionalista y él era muy acelerado y muy impulsivo y tenía muchos enemigos. Y entonces le dijo a Jesús: yo a usted nunca lo voy a negar, se lo juro. Y Jesús le dijo: yo lo conozco, Pedro, usted me va a negar. No, jamás, porque se moviera por emociones. Pues sí, cogieron a Jesús preso y él lo negó. ¿Cómo cree que se siente alguien? Es como yo aquí terminar de dar el seminario y decir: yo jamás voy a caer, yo jamás esto, y yo salir y por la noche usted verme otra vez yo en drogas, en bazuco, en todo eso, ¿cierto? ¿Cómo cree que se siente uno? Fracaso, le fallé a mi Señor, ya no valgo, ya no sirvo, me va a castigar, ya nunca me va a volver a usar. Yo me identifico con Pedro cuando en mí reventó la adicción sexual, que Dios tuvo que pararme 2 años. Dios me dio la orden de pararme 2 años, de nunca volver a ayudar a nadie en esos 2 años, porque era necesario para mi sanidad. Me mandó a que me quedara quieto, mejor dicho, que dejara de hacer tanta cosa. Y eso me dolía, y yo pensé que era que Él nunca más me iba a usar. Yo lloraba, yo decía: Dios, usted ya nunca me va a usar a mí. ¿Cuándo voy a volver a dar un seminario? Nunca, yo la embarré, te fallé, soy un fracaso. Así le pasó a Pedro.
Pedro lo negó viendo que había caminado en el mar, había hecho milagros con él, había estado junto a él todo el tiempo. Fue el que él mismo, Jesucristo, lo felicitó una vez que le tuvo una revelación de quién era Dios. Jesucristo lo felicitó y él, lo dicho, era de los cercanos, era de la rosca, por decirlo así. ¿Cómo creen que se sintió? La Biblia muestra muy claro que después de eso él volvió a las redes. O sea, él era pescador y volvió. Yo me acuerdo que yo luché con eso de volver a no estar en púlpitos, en iglesias y en seminarios. Uy, eso pega duro porque te acostumbras. Y como la identidad la tienes basada en eso, que está mal, tú no debes basar la identidad en lo que haces. O sea, yo no soy alguien porque dé seminarios. Yo más bien doy seminarios porque soy alguien. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no soy alguien porque sé inglés. No. Más bien bendigo y lo uso como medio de bendición el talento que Él me ha dado. ¿Sí? Pero en eso no puedo basar mi personalidad. Soy hijo de Dios, punto. Así no hable inglés, así no sepa nada, así no vuelva a dar seminarios nunca más, seguiré siendo el hijo amado de Dios. Así nunca me vuelva a encontrar con nadie. Pedro se fue a las redes, volvió otra vez allá frustrado. Y mire lo lindo, los que dicen no, Jesús no sana el pasado, la sanidad interior no está en la Biblia. Este es un texto clave para mostrar que Jesús está interesado en sanarte, y para sanarte tienes que ir a tu pasado. Es más, Dios mismo les va a empezar a ustedes a traer en este momento ya recuerdos que ustedes tenían sepultados en su sistema límbico. Por favor, no los reprimas. Dios en este momento puede que te traiga aquello que te dolió y que te marcó. Aquello que tú dices, es que yo no quería pensar en eso porque me dio mucho miedo y por esto. Dios empieza a traerte ahí mismo. Él lo hace con la buena intención de que tú sanes. No puedes sanar si no vuelves al pasado. Tienes que visitar ese dolor. Tienes que volver. Y Jesús vino y Jesús se planeó todo. Acuérdense, cuando Pedro lo negó eran como las 3 de la mañana, algo así, o era tarde en la noche, después de medianoche. Había brasas y estaban cocinando peces cuando él lo negó. Y mire lo que hace Jesús para recordarle el escenario. Se aparece en Juan 21, 15 y 16. Ya Jesús murió, resucitó, pero antes de irse al cielo dijo: tengo una tarea que hacer. Tengo que restaurar a mi amigo Pedro. Porque Pedro estaba ya frustrado. Otra vez, yo ya no voy a volver a ser apóstol. Ya no sé. Y llega Jesús y se aparece y elabora una ¿cómo se dice? Una fogata. Pone peces, el escenario del pasado. El escenario. Dios tiene que recrear en ti de nuevo ese lugar que no quieres visitar. No sigas luchando, no podemos olvidar. O sea, se queda allá, pero tú sí puedes recordar sin dolor. Yo no me olvido del abuso. Ahora, ¿estuvo bloqueado? Sí, porque fue un trauma muy profundo. Mi abuso se escondió por años en mi sistema límbico. Vino a salir en el orden perfecto de Dios cuando yo ya era cristiano y ya entendía un poquito de esto. Tú puede que hoy tengas un trauma bien profundo que no has descubierto. Puede que Dios lo saque hoy, puede que Dios lo saque mañana o te lo muestre después. Eso depende de su voluntad. Tú solamente disponte. Solamente disponte a eso, a que Él te sane, porque si no, no vas a crecer. Y preparó todo y a mí me los llamó: vengan muchachos, vengan a comer pececitos. Pedro, usted también. Y Pedro, la alegría del... Pero yo creo que él mismo se acuerda: yo le fallé. Y vino, y ahí en ese texto dice que Jesús le hizo 3 preguntas claves. Estaba ahí cocinando y le dijo: hola Pedro. Yo voy a parafrasearlo. ¿Eh? ¿Usted me quiere a mí? ¿Usted sabe que sí? Entonces ayude a mis hermanos. O sea, en última, vuelve a hacer lo que hacías conmigo. Segunda pregunta, le dijo: ¿usted sí me ama a mí? Y él: sí. ¿Usted sabe que yo lo amo? Porque en el fondo amamos a Dios, pero estamos vueltos nada con nuestras emociones y nuestro pecado. ¿Sí? Yo sé lo que es amar a Dios y estar atrapado en una cochinada. Yo amaba a Dios cuando estaba atrapado en la pornografía y la masturbación. Era predicador, era cristiano, no quería hacerlo. ¿Cómo cree que yo me sentía cada vez que yo veía esas cochinadas? Y que hacía las cochinadas que hacía. Yo me sentía la peor cucaracha del mundo. Yo decía: no merezco lo que me das. Recuerdo una noche que fallé, 3 de la mañana. Otra vez, ahí en la sala. ¿Yo por qué hago esto? ¿Por qué si yo sé que tú me amas? Tú me liberaste de las drogas. Me has usado para ayudar a tanta gente. ¿Yo por qué sigo haciendo esta cochinada que tú odias, Señor? Cuando cuando digo vi, puede que sea literal, etcétera, pero son impresiones que Dios nos da.
Yo vi una visión, Jesús entrando a la sala y me decía, venga papi, venga yo lo abrazo, pero era un caballero, él no se tiró encima, y me decía, papi, venga yo lo abrazo, y yo, no, y yo le huimos a su amor porque no nos sentimos merecedores, y él era detrás, venga papi, usted hace esa cochinada porque está herido, usted hace esa cochinada porque tiene dolor adentro. Venga yo lo sano. Y yo, no, pero usted cómo me puede amar así, yo no entiendo, usted cómo es capaz de amarme así. Y él decía, porque te amo, ven. Y me cogía y yo chille, y ahí empezó mi proceso de sanidad. Empecé a recibir su amor y a aceptarme. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿usted sí me ama? Usted sabe que sí, pero le fallé, pero fracasé, pero hice esto. Y él le volvía a decir, vuelva a hacer lo que hacía. O sea, ya, levántate de esto, procésalo. Yo no he perdido mi concepto de ti. Te amo, eres valioso y te quiero usar. Hoy Dios te dice lo mismo. Yo no sé cuántas veces tú le has fallado a Dios. Yo no sé en qué cochinada puedas estar metido o en qué área estés atrapada. Pero hoy Jesús quiere sanarte como a Pedro. Hoy Jesús quiere decirte, hija, hijo, levántate otra vez. Yo te amo, no he cambiado mi perspectiva de ti. Te amo y te quiero usar. Te quiero restaurar. Entonces, dale la oportunidad a Él de que lo haga. Y Pedro, aunque continuemos en el proceso, tú dirás, Haider, pero yo fui, lloré, chillé en el seminario el sábado, el domingo, pero el lunes estaba otra vez con esa rabia y todo. Es un proceso. Es un proceso. ¿Quiere que le cuente el proceso de Pedro? El proceso de Pedro tomó años. Acabándolo de restaurar aquí, si usted lee unos versículos después, la embarró otra vez. Acabándolo de restaurar. Y eso nos pasa. Usted no sabe cuántas veces yo salía, ay, gracias por amarme, y al otro día estaba viendo otra vez pornografía. Y otra vez el ciclo, sintiéndome una chanda, una porquería, y otra vez Dios, te amo, te amo. Él necesita que ese amor penetre. Pedro la embarró a los momenticos. ¿Sabe qué pasó? Se vino Juan, otro de los discípulos cercanos, y se vino, ay, ¿para dónde van? Y ahí mismo Pedro, como palabras mías, tan metido, ahora se arde como, Jesús, ¿y este qué? Vean este Pedro otra vez. Y le tocó a Jesús decirle con palabras bíblicas más o menos esto: Pedro, deje de ser metido. ¿A usted qué le importa si yo quiero que Juan venga también conmigo? Céntrese en su proceso. Eso es lo que nos pasa. Entonces vamos a ver, basados en esto, mira, Dios tiene una gran promesa. Todo ese dolor que vemos, eso que nos causa dolor, se va a acabar en un futuro muy pronto, y está muy cercano. Ya no va a haber más llanto ni dolor, es una promesa de Él. Entonces vamos a hacer esta oración para quitar el bloqueo y tú puedas empezar a procesar tu dolor. Padre Dios, te agradezco por mis emociones. Reconozco que me hiciste con emociones y que a través de ellas puedo expresar mis sentimientos. Decido perdonar a aquellas personas que me enseñaron equivocadamente a no expresarlas. Me perdono a mí mismo por tenerlas, por expresarlas en una manera malsana. Padre, te pido perdón porque las he bloqueado. Me arrepiento por las veces que he ignorado mi dolor, mi ira, mi enojo, mi frustración, mi tristeza, mi ansiedad, y reconozco que no las he dejado fluir correctamente. Confieso que por mi daño emocional he pecado contra ti, contra mí y contra otros. Mencione qué ha hecho usted de malo con sus emociones, lo que ha hecho hacia usted o hacia otros. Perdóname, Dios, porque me he drogado, me he masturbado, he ido a ver pornografía, he visitado prostitutas, he hablado chismes de otros, he juzgado, he criticado por este daño emocional, me burlo de las personas, me he maltratado a mí mismo, he maltratado a otros, he maltratado a los animales, he destruido cosas, he dañado cosas por esa rabia y ese dolor que llevo. Me he escapado en fantasías, en la tecnología, he evadido mis emociones, me he ido a gastar dinero y dinero para tratar de calmarme. Vas a decirle: perdóname por estos pecados, y vas a seguir con la oración. Vas a decir: te pido, Dios, que en tu soberana voluntad traigas a la superficie los recuerdos dolorosos que he sepultado inconscientemente y los unas a mis emociones.
Renuncio a creer que, mencione lo que usted ha creído de las emociones. Renuncio a creer que si lloro soy débil. Renuncio a creer que no puedo expresar mis emociones. Renuncio a creer que estoy bloqueado, que nunca podré llorar, que no voy a demostrar mi dolor. Renuncio a creer que los hombres no lloran. Renuncio a creer que llorar es debilidad. Ahora sigue con esta oración, porfa. Te pido, Padre, que cortes cualquier atadura de espíritu, alma y cuerpo con aquellos que afectan mi área emocional, y renuncio a los espíritus de miedo a llorar, orgullo de no llorar, negación, autoengaño, falsa fortaleza, temor a mostrarse débil, temor a la burla, temor a la crítica, dureza emocional y vergüenza. Les ordeno que se vayan a los pies de Jesús sin hacerme daño. En el nombre de Jesús, decido no retener mis emociones. Yo puedo expresar mi dolor y mi enojo sanamente, y por un acto de mi voluntad, decido permitirme llorar y que salgan todas las lágrimas que aún están congeladas en mi corazón. Ahora recibo sanidad emocional en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cierra tus ojos un momento. Papá, yo te pido que tú te muevas y empieces, Señor, a sacar esos recuerdos que están sepultados en el sistema límbico. Yo te pido que traigas a la superficie, Señor, lo que estas personitas han sepultado inconscientemente, Señor. Saca a la superficie, Señor. Saca a la superficie ese dolor. Si sientes llorar, déjalo salir. Aquí nadie está para condenarte ni para juzgarte. Quizás nunca te dieron la oportunidad de llorar, de sentir, de expresar tu enojo. Quizás te castraron las emociones desde muy niño. Y llora. Está bien llorar. Puedes hablarle ahí a Dios, a decirle: Señor, yo me he sentido solo, me he sentido triste, me he sentido con miedo. Ahí puedes decirle: tengo miedo. Está bien reconocer los miedos delante de Dios. Y le tengo miedo. Me da miedo el futuro, me da miedo al rechazo. Tengo miedo, papá. Papá, yo te pido que vengas a encontrar el niño o la niña herida, la niña asustada, el niño asustado. Estaban asustados. Háblale a papá de tus miedos. Él está aquí para consolarte, para abrazarte. We breathe you in, we breathe you into us. We soak you in, we soak you into our beings. Dile: papá, yo he tenido miedo, me ha dado miedo expresar mi enojo y me siento bloqueado, me siento con rabia, con tristeza. Tengo miedo de ser rechazado o rechazada.
Háblale ahí a papá y empieza a dejar salir tu dolor. You abide in us, I abide in you, and you abide in me. Breathe you in, Holy Spirit. I breathe you in as my life. Él sabe entender cuando hemos estado en esas noches sin poder dormir, con miedo, con los ojos abiertos, llenos de miedo, de angustia, de ansiedad. Él entiende tu dolor, tu frustración. Él sabe por qué estás así. Solamente déjalo que te abrace. Yo te pido, Espíritu Santo, empieza a abrazar, a consolar. Empieza, Espíritu Santo, a traer sanidad de las emociones, Señor. You are my life. You are my life. Come to you with faith like a child. Everything's new and everything
yes, you love me. You love me with an everlasting love, a never-ending love. Oh, yes, you love me. Lord, you love me with an everlasting love, never-ending love, overwhelming love. En esa misma actitud, sigue así en esa actitud de apertura emocional, porque ya vamos a empezar a entrar entonces a las áreas del perdón.